Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes y de abordar un tema que, sinceramente, ha generado muchísima conversación y especulación en los últimos tiempos. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las telenovelas turcas, específicamente en el drama que rodea a dos grandes estrellas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar la razón, la verdadera razón, detrás del perdón que Demet Özdemir le ha dado a Can Yaman. Sí, lo sé, es un tema jugoso. Para quienes no estén familiarizados con la historia, permítanme darles un breve resumen. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como, supuestamente, fuera de ella. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Pero como en toda buena telenovela, el drama no tardó en aparecer. Rumores, especulaciones, declaraciones polémicas, la relación entre Demet y Can se deterioró de manera pública y notoria. Se generaron tensiones, se dijeron cosas y, para resumir, se habló de un distanciamiento que parecía irreversible. Se especuló sobre conflictos de egos, desacuerdos profesionales y, por supuesto, el inevitable interés romántico que el público proyectaba sobre ellos. Pero como la vida misma, las cosas cambian y, más importante aún, las personas evolucionan. Y aquí es donde entra en juego el tema de hoy, el perdón. ¿Por qué Demet Özdemir, después de todo lo que se dijo y se rumoreó, ha decidido perdonar a Can Yaman? ¿Qué hay detrás de esta decisión aparentemente sorprendente? ¿Cuáles son las motivaciones, los sentimientos y las consideraciones que llevaron a esta resolución? Vamos a adentrarnos en este misterio, desmenuzando los hechos, analizando las posibles causas y especulando, siempre con respeto, sobre lo que pudo haber sucedido. Y como siempre, les invito a que ustedes también participen, dejen sus comentarios y compartan sus opiniones. Me encanta leer lo que piensan. Primero, es importante entender que aunque seamos fanáticos y nos apasione el drama, estamos hablando de personas reales. Actores, actrices, seres humanos con sentimientos, errores y aciertos. La vida de un actor es a menudo muy pública, pero eso no les quita el derecho a su privacidad y a tomar decisiones personales basadas en sus propias convicciones. Dicho esto, ¿qué pistas tenemos sobre el porqué del perdón? Bueno, en el mundo del espectáculo, el silencio suele ser la respuesta más común. No siempre se revelan las razones detrás de las decisiones personales, y a menudo, es la mejor opción. Sin embargo, en este caso podemos inferir algunas razones plausibles basándonos en la trayectoria profesional de Demet Özdemir, su personalidad, y las declaraciones que ha hecho a lo largo del tiempo. Una de las posibilidades más fuertes es el *** crecimiento personal ***. Todos cambiamos con el tiempo. Las experiencias nos moldean, nos enseñan a perdonar, a dejar ir, a entender que el rencor solo nos perjudica a nosotros mismos. Demet Özdemir, como cualquier persona, ha evolucionado. Quizás ha madurado, ha aprendido a poner las cosas en perspectiva y a valorar más la paz interior que el enfrentamiento. La vida profesional de un actor es intensa y competitiva. Demet ha demostrado ser una profesional muy dedicada y talentosa. Podría ser que a lo largo de los años, haya comprendido que el rencor y las disputas pueden ser más perjudiciales para su carrera que cualquier otra cosa. El perdón en este contexto puede ser una estrategia para mantener la calma, enfocarse en su trabajo y evitar distracciones innecesarias. El ambiente en el set de rodaje, la colaboración con compañeros y la posibilidad de futuros proyectos son factores que pueden influir en la toma de esta decisión. El crecimiento personal, en este caso, se manifiesta en la capacidad de soltar el pasado. Las experiencias negativas, por más dolorosas que sean, dejan una huella. Sin embargo, aferrarse a esas heridas solo perpetúa el sufrimiento. El perdón, en este sentido, es un acto de liberación, una forma de romper las cadenas del resentimiento y de abrirse a nuevas oportunidades. Implica un proceso de introspección, de autoanálisis, de aceptación y, finalmente, de dejar ir. Este proceso no siempre es fácil, pero es esencial para el bienestar emocional. Demet con el tiempo podría haber aprendido a analizar las situaciones con mayor objetividad, a comprender las motivaciones de los demás y a aceptar que las personas, a veces, actúan de manera impulsiva o imperfecta.
El perdón entonces se convierte en una herramienta para sanar, para reconstruir y para fortalecer la resiliencia. Además, el crecimiento personal implica una mayor autoconciencia. Demet, al ser consciente de sus propias fortalezas y debilidades, podría haber reconocido la importancia de la paz interior y de la tranquilidad emocional. El perdón en este contexto se convierte en una inversión en su propio bienestar, en una forma de cuidar su salud mental y de protegerse de la negatividad. En resumen, el crecimiento personal es un factor fundamental para entender por qué Demet ha perdonado a Can. Es un proceso continuo de aprendizaje, de adaptación y de evolución que, en última instancia, nos convierte en personas más completas y más felices. Otro factor importante a considerar es la *** búsqueda de la felicidad ***. ¿Qué sentido tiene guardar rencor? ¿Qué beneficio obtenemos de mantener una disputa viva? A veces la respuesta más sencilla es la mejor: perdonar y seguir adelante. Demet posiblemente ha llegado a la conclusión de que la paz mental es más valiosa que cualquier otra cosa, y el perdón, en este caso, es una forma de liberarse de cargas emocionales. La felicidad, en su sentido más amplio, es un estado de bienestar emocional y psicológico. Implica la ausencia de sufrimiento, la presencia de emociones positivas y la satisfacción con la propia vida. En la búsqueda de la felicidad, el perdón juega un papel crucial. El rencor, el resentimiento y la ira son emociones negativas que consumen energía, que generan estrés y que impiden disfrutar de la vida. El perdón, en cambio, libera esas emociones negativas y permite enfocarse en lo positivo. Demet, al perdonar a Can, podría haber buscado la liberación de esas cargas emocionales. Podría haber reconocido que el mantener una disputa viva solo le generaría sufrimiento y que la paz mental es esencial para su bienestar. El perdón entonces se convierte en una herramienta para alcanzar la felicidad, para vivir una vida más plena y más satisfactoria. Además, la búsqueda de la felicidad implica la aceptación. Aceptar el pasado, aceptar las imperfecciones de los demás y aceptar las propias limitaciones. El perdón en este contexto es una forma de aceptar el pasado y de dejar ir las expectativas no cumplidas. Implica reconocer que las personas cometen errores y que el rencor solo impide avanzar. La búsqueda de la felicidad también implica la gratitud. Agradecer lo que se tiene, apreciar los momentos felices y valorar las relaciones significativas. El perdón, en este sentido, es una forma de agradecer lo positivo, de reconocer el valor de la otra persona y de abrirse a nuevas oportunidades. En resumen, la búsqueda de la felicidad es un factor fundamental para entender por qué Demet ha perdonado a Can. Es un camino que implica la liberación de emociones negativas, la aceptación del pasado y la gratitud por lo positivo. El perdón en este contexto es una herramienta esencial para alcanzar la paz mental y para vivir una vida más plena y más satisfactoria. Además, no podemos descartar la posibilidad de que en el fondo, *** siempre haya existido un respeto mutuo ***. A pesar de los conflictos y las tensiones, es probable que Demet y Can hayan compartido momentos positivos, hayan construido una conexión especial durante la filmación de Erkencicus. El perdón a veces es una manera de honrar esos momentos y de reconocer el valor que la otra persona tuvo en nuestras vidas. El respeto mutuo es un sentimiento de admiración y consideración por la otra persona. Implica reconocer su valor, sus cualidades y sus derechos. En una relación, el respeto mutuo es fundamental para mantener una conexión sana y duradera. A pesar de los conflictos y las diferencias, el respeto mutuo puede ser la base para la reconciliación y el perdón. En el caso de Demet y Can, es probable que a pesar de las tensiones y los rumores, haya existido un respeto mutuo en algún nivel. Compartieron mucho tiempo juntos, trabajaron en un proyecto exitoso y vivieron experiencias significativas. Es probable que a pesar de los conflictos, hayan reconocido el talento y la dedicación del otro. El perdón en este contexto se convierte en una forma de honrar ese respeto mutuo. Implica reconocer el valor de la otra persona, a pesar de los errores y las diferencias. Es una forma de recordar los momentos positivos, de agradecer lo que se compartió y de dejar ir el rencor. Además, el respeto mutuo puede ser una base para la empatía. Entender las motivaciones de la otra persona, comprender sus sentimientos y aceptar sus diferencias. El perdón, en este sentido, es una forma de practicar la empatía, de ponerse en el lugar del otro y de reconocer su humanidad. El respeto mutuo también implica la madurez. Reconocer que las personas son imperfectas y que los conflictos son inevitables.
El perdón en este contexto es una forma de demostrar madurez, de aceptar las diferencias y de buscar la reconciliación. En resumen, el respeto mutuo es un factor fundamental para entender por qué Demet ha perdonado a Can. Es una base para la empatía, la madurez y la reconciliación. El perdón en este contexto es una forma de honra. El valor de la otra persona y de abrirse a la posibilidad de una nueva etapa. También es posible que haya existido un *** proceso de reflexión y diálogo ***, aunque no haya sido público. Quizás en privado hayan tenido la oportunidad de hablar, de aclarar malentendidos y de expresar sus sentimientos. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que a menudo se necesita tiempo y esfuerzo para sanar heridas. El perdón puede ser el resultado de un proceso de introspección y, en algunos casos, de una conversación sincera. El proceso de reflexión y diálogo es fundamental para la sanación y la reconciliación. Implica un espacio para la introspección, para el análisis de los propios sentimientos y para la comunicación abierta con la otra persona. Este proceso puede ser privado, sin necesidad de ser expuesto al público, y puede tomar tiempo y esfuerzo. En el caso de Demet y Can, es posible que en algún momento hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, sobre los conflictos y sobre las tensiones. Podrían haber analizado sus propias acciones, sus propias motivaciones y sus propios sentimientos. El diálogo en este contexto es una herramienta esencial. La comunicación abierta y sincera permite aclarar malentendidos, expresar sentimientos, escuchar la perspectiva del otro y buscar soluciones. El diálogo no siempre es fácil, pero es fundamental para la comprensión y la reconciliación. El perdón en este contexto puede ser el resultado de un proceso de reflexión y diálogo. Implica la aceptación de la propia responsabilidad, la comprensión de las motivaciones del otro y la voluntad de perdonar y ser perdonado. El perdón entonces se convierte en una herramienta para sanar heridas, para reconstruir la confianza y para abrirse a nuevas oportunidades. Además, el proceso de reflexión y diálogo puede implicar la búsqueda de ayuda profesional. Terapia de pareja, terapia individual o cualquier otra forma de apoyo psicológico. La ayuda profesional puede proporcionar herramientas y estrategias para la comunicación, la resolución de conflictos y la sanación emocional. En resumen, el proceso de reflexión y diálogo es un factor fundamental para entender por qué Demet ha perdonado a Can. Es un proceso que implica la introspección, la comunicación abierta, la búsqueda de soluciones y, en algunos casos, la ayuda profesional. El perdón en este contexto es el resultado de un proceso de sanación y reconciliación. Otro punto a considerar es el *** impacto en la opinión pública ***. La vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio. El público, los medios de comunicación y las redes sociales ejercen una presión constante. El perdón en este contexto puede ser una forma de controlar la narrativa, de evitar que el drama se prolongue y de demostrar madurez y profesionalismo. El impacto en la opinión pública es un factor importante a considerar en la vida de las celebridades. La exposición mediática, los comentarios en redes sociales y la presión de los fans pueden influir en las decisiones personales y profesionales. El perdón en este contexto puede ser una herramienta para gestionar la imagen pública y para proteger la privacidad. Demet, al perdonar a Can, podría haber buscado controlar la narrativa. Evitar que el drama se prolongue, evitar que la situación se convierta en un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. El perdón en este sentido se convierte en una forma de poner fin a la especulación y de pasar página. Además, el perdón puede ser una forma de demostrar madurez y profesionalismo. En un mundo donde los conflictos y las disputas son comunes, el perdón puede ser una señal de fortaleza, de autocontrol y de capacidad de resolver problemas. La imagen de una persona que perdona y que sigue adelante puede ser muy valiosa. El impacto en la opinión pública también puede estar relacionado con la protección de la privacidad. Evitar que la situación se convierta en un circo mediático, evitar que la vida personal se convierta en un tema de debate público. El perdón en este sentido puede ser una forma de recuperar el control sobre la propia vida y de proteger la intimidad. En resumen, el impacto en la opinión pública es un factor fundamental para entender por qué Demet ha perdonado a Can. Es una herramienta para gestionar la imagen pública, para demostrar madurez y profesionalismo, y para proteger la privacidad. El perdón en este contexto se convierte en una forma de controlar la narrativa y de seguir adelante.
Además, el perdón podría estar motivado por factores externos Las relaciones profesionales, los contratos, las oportunidades laborales, todo esto puede influir en la toma de decisiones. Quizás el perdón sea una forma de mantener las puertas abiertas a futuros proyectos, a colaboraciones profesionales y a nuevas oportunidades. En el mundo del espectáculo, las alianzas y las relaciones son fundamentales. Los factores externos en el mundo del espectáculo pueden influir en las decisiones personales y profesionales de las celebridades. Las relaciones profesionales, los contratos, las oportunidades laborales, todo esto puede jugar un papel importante. El perdón en este contexto puede ser una herramienta para mantener las puertas abiertas y para proteger los intereses profesionales. Demet, al perdonar a Khan, podría haber considerado las oportunidades laborales futuras. El mundo del espectáculo es competitivo y las alianzas son importantes. El perdón puede ser una forma de evitar el cierre de puertas, de mantener la posibilidad de futuros proyectos y de demostrar profesionalismo. Además, el perdón puede ser una forma de proteger las relaciones profesionales. Evitar conflictos con agentes, productores, directores y otros profesionales del sector. El perdón, en este sentido, se convierte en una herramienta para mantener un ambiente de trabajo armonioso y para evitar problemas legales. Los factores externos también pueden estar relacionados con los contratos y las obligaciones contractuales. El perdón puede ser una forma de cumplir con las obligaciones contractuales y de evitar sanciones. En resumen, los factores externos son un factor fundamental para entender por qué Demet ha perdonado a Khan. Es una herramienta para proteger los intereses profesionales, para mantener las puertas abiertas a futuros proyectos y para proteger las relaciones profesionales. El perdón en este contexto se convierte en una decisión pragmática que puede beneficiar la carrera de la celebridad. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia de terceros Amigos, familiares, representantes, las personas que nos rodean pueden influir en nuestras decisiones y en nuestra perspectiva. El apoyo de seres queridos puede ser fundamental para sanar heridas y para tomar decisiones importantes. La influencia de terceros es un factor importante a considerar en las decisiones personales y profesionales de las celebridades. Amigos, familiares, representantes, las personas que nos rodean pueden ofrecer apoyo emocional, consejos y perspectivas diferentes. El perdón en este contexto puede ser influenciado por el apoyo y la guía de los seres queridos. Demet, al perdonar a Khan, podría haber contado con el apoyo y la guía de sus amigos y familiares. Sus seres queridos pueden haberle ofrecido consejos, haberle ayudado a ver la situación desde diferentes perspectivas y haberla animado a tomar la decisión que considerara más adecuada. El apoyo de los seres queridos es fundamental para la sanación emocional. Compartir los sentimientos, recibir consuelo y encontrar perspectivas diferentes. El perdón, en este sentido, puede ser influenciado por la necesidad de apoyo y de guía. Además, los representantes y agentes pueden influir en las decisiones de las celebridades. Ofreciendo consejos profesionales, negociando contratos y gestionando la imagen pública. El perdón en este contexto puede ser una decisión que se alinee con los intereses profesionales y con la estrategia de carrera. En resumen, la influencia de terceros es un factor fundamental para entender por qué Demet ha perdonado a Khan. El apoyo de amigos, familiares y representantes puede ser fundamental para la sanación emocional y para la toma de decisiones. El perdón en este contexto puede ser influenciado por la necesidad de apoyo y de guía. En resumen, las razones detrás del perdón de Demet Özdemir a Can Yaman son complejas y multifacéticas. Podrían ser una combinación de crecimiento personal, búsqueda de la felicidad, respeto mutuo, reflexión y diálogo, impacto en la opinión pública, factores externos e influencia de terceros. En definitiva, la historia entre Demet y Can es un recordatorio de que la vida es un constante aprendizaje. Que el perdón es un acto liberador y que a veces, la best way to seguir adelante es dejando atrás el pasado. Es importante también considerar el contexto cultural y social en el que se desenvuelven estas figuras públicas. En Turquía, las relaciones personales, los valores familiares y la reputación son aspectos muy importantes. El perdón en este contexto puede tener una connotación diferente que en otras culturas. Puede ser visto como un acto de nobleza, de madurez y de respeto por los valores tradicionales. Además, la industria de las telenovelas turcas es muy particular.
Los actores y actrices suelen tener una gran conexión con el público, que se involucra emocionalmente en sus vidas y en sus relaciones. El perdón en este contexto puede ser un gesto que el público valora y que puede ayudar a mejorar la imagen de la celebridad. En última instancia, la decisión de perdonar es personal y privada. Solo Demet Özdemir conoce las verdaderas razones detrás de su decisión. Sin embargo, al analizar los diferentes factores que hemos mencionado, podemos comprender la complejidad de la situación y apreciar la valentía y la madurez que implica el perdón. La historia de Demet Özdemir, como muchas otras historias en el mundo del espectáculo, es un reflejo de la condición humana. Con sus errores, sus aciertos, sus conflictos y sus reconciliaciones. Nos enseña que la vida es un constante aprendizaje, que las relaciones son complejas y que el perdón es una herramienta poderosa para sanar heridas y para seguir adelante. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos. Con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propias decisiones. Juzgar, especular y criticar sin conocer la totalidad de la historia no es justo ni constructivo. En lugar de especular sobre las motivaciones de Demet, podemos enfocarnos en aprender de su ejemplo. En reconocer la importancia del perdón, de la resiliencia y de la búsqueda de la paz interior. Podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios conflictos y sobre cómo podemos mejorar nuestra capacidad de perdonar y de seguir adelante. La historia de Demet Özdemir es una lección sobre la importancia de la empatía, de la compasión y del respeto mutuo. Nos invita a ser más comprensivos con los demás y con nosotros mismos. A aceptar que las personas cambian y que las relaciones pueden evolucionar. En conclusión, el perdón de Demet Özdemir a Can Yaman es un tema complejo y multifacético. Con una variedad de factores que podrían haber influido en su decisión. Sin embargo, lo más importante es reconocer la valentía y la madurez que implica el perdón. Es un recordatorio de que la vida es un constante aprendizaje, que el perdón es un acto liberador y que a veces, la mejor manera de seguir adelante es dejando atrás el pasado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el perdón es siempre la mejor opción? ¿Qué harían ustedes en la situación de Demet? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo, si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por compartir este espacio conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.